Bienvenidos a Vértice Internacional, este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy ponemos nuestra mirada estratégica en la cumbre del G20 que tuvo lugar en Turquía el 15 y 16 de noviembre. Una cita a la que acudieron los jefes de Estado y de Gobierno de las 20 economías más industrializadas del mundo. El día de hoy nos preguntamos sobre los nudos de la gobernanza mundial, la situación económica, así como las señales de agotamiento del G20. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional bloque fronterizo veremos si el tema de la migración jugó o no dentro de la agenda del G20 en Turquía. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. El G20 es un foro de desarrollo económico internacional que promueve la discusión abierta y constructiva entre países industrializados y economías emergentes sobre asuntos relacionados con la estabilidad financiera mundial. Asimismo, representa el 85% del PIB mundial e incluye a los países del G8, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón y Rusia, así como a otras 11 naciones industrializadas emergentes, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, además de la Unión Europea como bloque económico. Surgió el 25 de septiembre de 1999 durante una reunión de ministros de finanzas del G7+1 en Berlín, Alemania, como respuesta tanto a las crisis financieras de finales de los años 90 como al creciente reconocimiento de que los principales países de mercados emergentes no eran incluidos de forma adecuada en el debate económico mundial. Entre los objetivos del Grupo de los 20 están el crecimiento económico, la reducción del abuso del sistema mercantil, la transparencia de la política fiscal, así como la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. A raíz de la crisis financiera internacional de 2008, el G20 comenzó a reunirse a nivel de líderes en un principio de manera semestral y posteriormente de forma anual. La primera cumbre tuvo lugar el 15 de noviembre de 2008 en Washington, Estados Unidos, en la que se trató la reforma del sistema financiero mundial. En abril de 2009, sesionaron en Londres, Inglaterra, y en septiembre de ese año en Pittsburgh, Estados Unidos, donde formalmente se decidió que el G20 reemplazara al G8 y al G14 respecto a los planes de desarrollo mundial en conjunto. En noviembre de 2015, la 10ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países del G20 se celebró en Antalya, Turquía, donde se abordaron temas como el fortalecimiento de la recuperación mundial, mejorar la resistencia financiera, así como reforzar la sostenibilidad energética y medioambiental. El G20, el grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo, se ha convertido en el foro de gobernanza económica global más importante de nuestros días. Bajo la necesidad de forjar una nueva arquitectura financiera global para evitar nuevas crisis y desbalances, es que hoy el G20 se ha posicionado como un foro que aglutina al 85% del PIB global, el 75% del comercio internacional y representa a las 2/3 partes de la población del planeta. Después de la crisis financiera del 2008, habría que preguntarse si el G20 ha sido un foro exitoso de gobernanza económica global y si ha drenado beneficios para el mundo. Jorge Eduardo, el G20 es el principal órgano de gobernanza económica global. Su importancia deviene que es un foro de comunicación puente entre las economías avanzadas y las economías emergentes. Mira, su importancia deviene porque con la gran recesión a finales del decenio anterior no había un mecanismo ya establecido y a la mano que permitiera la coordinación necesaria en las acciones para la recuperación y el empleo. Ese episodio, estamos hablando de 2008-2009, pudo haber sido tan grave y tan permanente como lo fue en los años 20 y 30 del siglo pasado, la Gran Recesión. Y sobre todo Estados Unidos, el Reino Unido, la República Federal de Alemania y otros países avanzados que no podían manejar el problema
en ausencia del mundo en desarrollo, buscaron a toda prisa un órgano que estaba ahí más o menos olvidado y lo revitalizaron. El G20 surge como un mecanismo de vinculación entre las principales economías del mundo para poner un orden económico internacional. El G20 representa pues, la mayor importancia para el mundo porque ha sido el lugar donde se agrupa el 85% del Producto Interno Bruto Mundial. La crisis económica del 2008 fue una prueba irrefutable el hecho de la utilidad del G20, porque esto ofreció la posibilidad de atender la problemática mundial en los desafíos del 2008. Entonces esto ha probado sin duda la utilidad del G20. Uno de los principales nudos de la gobernanza económica internacional están relacionadas con las fallas en materia de regulación financiera y la necesidad de mediar entre los países industrializados y economías emergentes para establecer acuerdos. Los problemas relacionados con la falta de coordinación macroeconómica, financiera y monetaria, la no supervisión de riesgos de las entidades financieras, la erosión de la base tributaria global y el lento paso de la reestructuración de las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y por supuesto que también del sistema de cuotas entre países, nos han impedido imprimir un ciclo económico de mayor bonanza y prosperidad. ¿Cuáles son los grandes retos de la gobernanza económica global cuando ya cumplimos 7 años de la crisis financiera del 2008? No ha habido la necesaria reestructuración de la arquitectura financiera mundial, que está aprobada desde 2010, pero que no ha podido entrar en vigor 5 años después, fundamentalmente por la falta de ratificación del Congreso de Estados Unidos. Un primer paso limitado, pero de cualquier modo un primer paso. Segundo, porque ha habido un desfasamiento terrible entre el funcionamiento de las economías y el del comercio mundial. El comercio solía ser uno de los motores del desarrollo, solía crecer más que el crecimiento económico medio, y eso ya no ha ocurrido, incluso desde antes de esta última crisis. El comercio mundial está básicamente estancado y no está jugando el papel que de él se espera. Y las finanzas internacionales, en lugar de un mecanismo de financiamiento de las economías, se han vuelto una especie de casino que funciona para ellas mismas, para alimentar flujos especulativos, para lanzar nuevos instrumentos financieros cuya utilidad real es muy difícil de entender. El primer acuerdo, o el acuerdo más importante que tiene el G20 en Australia, es comprometerse para el 2018 todos los países para generar cuando menos un 2% del crecimiento del PIB mundial. Se reitera además el compromiso de instrumentar medidas para tal efecto y tratar, dentro de lo posible, y yo creo que esto hay que destacarlo mucho, que no existen medidas proteccionistas dentro de los países integrantes del G20. Sin embargo, hemos visto que ha migrado a otros temas y yo creo que eso le puede dar un carácter mucho más plural y diversificado. Sin embargo, me parece que debería de haber un poco o un mecanismo que realmente obligue a los países a que cumplan lo que se comprometen en temas de finanzas internacionales, en temas de comercio internacional y por supuesto en temas de impuestos y evasión fiscal, que es lo que se ha estado hablando últimamente. La gobernanza endeble e incompleta que caracteriza al sistema financiero económico global también pasa por la falta de voluntad política para establecer un nuevo impuesto a las transacciones financieras a efecto de frenar la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales.
De igual manera, incrementar la transparencia y el intercambio de información se antoja necesario para supervisar los llamados hedge funds o vehículos de inversión libre que hasta hace poco contaban con una regulación laxa y domiciliados en su mayoría a los paraísos fiscales. En este tenor y con la esperanza de restaurar la confianza en el sistema financiero mundial, también se ha detectado un mal funcionamiento de las agencias de calificación y prácticas poco responsables y transparentes que dejan entrever conflictos de intereses y falta de competencia en el sector. Uno de los temas que mayor importancia van a recobrar durante la cumbre del G20 en Turquía está relacionado con la temática de los paraísos fiscales, estos agujeros negros de la economía globalizada, como así se le consideran. ¿Necesitamos entonces una nueva normativa tributaria internacional? Lo de paraísos fiscales ha sido un punto de concentración importante del G20 con la ayuda de la OSDE y con la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ha sido poco lo que en realidad se ha hecho, y los paraísos conocidos por todos en Bahamas, en Centroamérica, básicamente en Panamá, en algunos lugares de Asia, han seguido funcionando casi sin ninguna restricción. No ha habido la voluntad política para actuar verdaderamente contra esos centros especulativos que, como se ha visto, funcionan no solo para las finanzas, entre comillas, legales, sino también para el gran submundo ilegal de las finanzas abiertamente especulativas. El G20 también ha detectado otras necesidades para reformar la arquitectura financiera global. Se requieren reformas al sistema tributario internacional para frenar la evasión fiscal por parte de empresas transnacionales. La cumbre de Antalya en Turquía será clave para que los líderes del G20 aprueben un paquete de medidas para limitar las lagunas jurídicas y evitar que estas empresas prefieran operar en jurisdicciones de nula o escasa tributación. Según estimaciones conservadoras de la OCDE, los ingresos perdidos por esta causa suman entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales. Precisamente en la actualidad, 90 países trabajan de manera conjunta para introducir nuevas medidas fiscales en aras de contrarrestar la evasión y el traslado de beneficios. Bueno, lógicamente el capital está tratando de generar una estrategia de evasión, lo van a seguir haciendo. Ha habido ya algunos buenos resultados en países europeos, se está trabajando en América Latina, en Estados Unidos se tiene que trabajar más. Sin embargo, me parece que se necesitan más esfuerzos de fiscalización y seguimiento, dado que hay una serie de estrategias fiscales de las empresas multinacionales que hacen que de una u otra manera entren en un juego de desviación o un juego en donde se ocultan los estados financieros o se retocan y al final de cuentas logran su cometido, que es no pagar impuestos. Creo que una de las ideas es regular los mecanismos tributarios que se tienen en el plano internacional para buscar que no exista la evasión de impuestos por parte de compañías transnacionales. Es decir, hay compañías que abusan de estas situaciones y no tributan en un lado ni en otro, y lo que se está buscando es mayor justicia en el plano internacional, pero también en el terreno del impuesto, que se establezca con claridad dónde se paga el impuesto y que se genere para que no existan compañías que burlen esta situación. Si se ven los comunicados anuales de las cumbres del Grupo de los 20, se ve que el énfasis de los primeros años, que era sobre todo crecimiento y empleo, fue siendo sustituido poco a poco por énfasis en estabilidad monetaria y libertad de movimientos financieros. Entonces la balanza se ha ido inclinando
del lado equivocado, porque finalmente los únicos gananciosos han sido este sector financiero transnacional que ya no responde a ningún interés nacional, sino a su propia dinámica interna de crecimiento improductivo. Librar la batalla en contra de los paraísos fiscales no será tarea sencilla para el G20, pues se trata de economías que están inscritas en una desenfrenada competencia para atraer inversión extranjera y este activo les puede marcar una diferencia. Por otro lado, las bajas tasas de impuestos globales pagadas por las empresas transnacionales se ha convertido en un tema político. Aunque se ha avanzado en este tema y se han inscrito algunos planes de acción supervisados por la OCDE, lo que realmente es importante es que los ciudadanos del mundo presionemos a favor de un mayor intercambio de información con fines fiscales para abonar así a una mayor transparencia y rendición de cuentas. No todos los países tienen la información suficiente y oportuna sobre los movimientos financieros internacionales o transfronterizos que serían objeto de imposición. No hay una autoridad central que pudiera actuar como la encargada de cobrar ese impuesto. Podría hacerlo el Fondo Monetario, quizá, podría hacerlo regionalmente el Banco Central Europeo en aquella área, que es donde más ha avanzado la idea. Pero necesita ser aceptado universalmente, por un lado, y por otro lado, el paso político de a quién se confía su administración y manejo no es sencillo. El G20, el órgano que busca evitar nuevos desbalances a la economía global y apuntalar la coordinación macroeconómica entre los países desarrollados y las economías emergentes, también ha caminado cabizbajo en el logro de sus objetivos. Recordemos que después de la crisis financiera del 2008, el mundo tuvo que trazar una nueva dirección y rumbo para la economía política global y para sentar las bases de una nueva gobernanza. Sin embargo, hemos visto que el sesgo recesivo de la economía mundial y que los riesgos y las incertidumbres que se abren en el camino, pues no han podido ser superadas tampoco por el G20. En esta constante evolución que tiene el G20, es un sistema que permite a los países agruparse para hacer frente a las responsabilidades y al futuro de cada país. En la pasada reunión del G20 en Australia 2014, refiriéndome a su pregunta, los acuerdos que se tomaron en esta cumbre fue, en primer lugar y quizá el más importante, incrementar cuando menos en un 2% el PIB de los países del G20. Es decir, aquí se está hablando de un grupo de países, los más importantes del mundo, que representan la mayor economía mundial, en el cual uno de los principales acuerdos que tiene es atender que se genere riqueza en el mundo. No se está tratando de ver que cada uno de ellos cómo se beneficia o cómo obtiene mayores recursos. Yo tengo la impresión que ha ido perdiendo importancia, pero sigue siendo un mecanismo necesario, porque estos temas que pueden discutirse en el Fondo Monetario Internacional o en conjunción con el Banco Mundial, o que deberían incluso discutirse en Naciones Unidas, requieren de un mecanismo más limitado, más manejable, más flexible que las grandes instituciones económicas y financieras globales. Pero la crisis se ha aliviado más o menos y el interés en el trabajo del grupo de los 20 ha ido disminuyendo más o menos.
¿Ha logrado el G20 gestionar con éxito la crisis económica global? Establecer reglas claras y aceptables para los países industrializados y economías emergentes no ha sido empresa fácil cuando se transan intereses nacionales y posicionamientos divergentes que generan grietas y escozores. Hoy se esparcen las incertidumbres porque el G20 y su modelo de gobernanza no han logrado imprimir un sello robusto de la economía mundial. La caída de las economías emergentes y la debilidad del comercio mundial harán que el mundo cierre este año con un crecimiento del 2.9%, según lo ha dado a conocer la OCDE. Mientras algunos países, y hablando solo de los avanzados, notoriamente Estados Unidos, claramente se inclinaron por políticas de estímulo fiscal y de estímulo monetario, otros países, principalmente los europeos, regresaron de inmediato a las políticas restrictivas ante un fantasma inexistente de presiones inflacionarias que no aparecen en ninguna parte. El problema es el contrario. Europa está en un riesgo deflacionario muy fuerte y en la medida en que siga aplicando políticas restrictivas, no solo no recupera crecimiento ni empleo, sino que profundiza más los problemas. Los BRICS de alguna otra manera han tenido un impacto negativo, por lo que ya comentamos, y lógicamente cuando dejan de tener ese impacto negativo, el peso político también deja de tener una gran influencia sobre algunos países que pudieran seguir esa ruta. En el caso de los otros países que están trabajando bien y que hay pronósticos positivos, la influencia política podría aumentar. Esto en términos de poder podría llegar a algún enfrentamiento, sin embargo me parece que lejos de ello tendríamos que buscar mecanismos y puentes de entendimiento. México primero pues ha hecho a través de las propuestas del presidente y los trabajos que hemos hecho en las aprobaciones de las grandes reformas, ha puesto un piso más parejo a efecto de tener reglas más claras y leyes que permitan tener una competencia internacional. Eso es por lo que hace a nuestra legislación. Pero en las propuestas internacionales México ha tenido grandes aciertos, proponiendo sobre todo la posibilidad de que todos los países tengan mejores condiciones para competir entre ellos, que no existan grandes diferencias entre los países. El año 2015 no fue el año de la recuperación económica global. La desaceleración de China con un crecimiento del 6.8% en el 2015 y con una posible caída al 6.2% para el 2017, junto con el crecimiento anémico de la eurozona y la ralentización del crecimiento en Japón, han torcido el dinamismo económico global. Este panorama que se desvela junto con la desaceleración de la demanda de otras economías asiáticas y el debilitamiento del consumo se acompañará del incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, un hecho que golpeará nuevamente a las economías emergentes, quienes se verán dificultadas para atraer capitales debido a que los inversionistas aprovecharán el menor riesgo de invertir en Estados Unidos. Este giro monetario de Washington presionará entonces a la depreciación de las monedas en los países emergentes, tal y como ya lo estamos atestiguando. La economía mundial en la segunda década del siglo XXI ha entrado ya en una etapa de menor crecimiento estructural. Hay muchos economistas, en alguna medida encabezados por Larry Summers, que hacen notar el fenómeno que ellos denominan estancamiento secular. Por razones demográficas, por razones de horizontes tecnológicos, por razones del nivel de ingreso ya alcanzado en algunas de las economías avanzadas, pero hay que ver más a largo plazo. Y más a largo plazo está el vincular nuevamente
la actividad financiera con el financiamiento del empleo, del crecimiento económico, de la inversión en infraestructura, con las cosas físicas. Alguna vez Angela Merkel dijo con acierto que Alemania salió relativamente bien librada de esta crisis porque sigue siendo un país que hace cosas, que está anclado en su parte productiva y que no se ha dejado llevar por los sueños financieristas. América Latina no se escapa de los vaivenes económicos y financieros globales. La década dorada del crecimiento económico que tuvo lugar del año 2003 al 2013 ya terminó. El mensaje que estampa la CEPAL y que nos advierte de un cambio en el ciclo económico que desafiará a América Latina. Y es que las cifras no mienten. Entre el 2012 y 2015, la región logró su peor desempeño exportador en 8 décadas. Una realidad atravesada por la caída de los precios internacionales de las materias primas, la ralentización de la demanda agregada y el cambio en los flujos de capitales. En este contexto surge la pregunta si América Latina hizo su tarea en momentos de bonanza económica, si hicimos realmente política industrial, tecnológica y de innovación. Le hemos apostado, por otro lado, al comercio interregional y a la diversificación de nuestra base exportadora. Hay algunas críticas, se puede considerar que algunos países de la región no pudieron dar ese gran salto de un sistema monoexportador o exportador de commodities, como ya lo comenté, a una industrialización. ¿Por qué? Bueno, porque había una demanda y el empresariado nacional creyó que esos flujos económicos iban a seguir por muchos años, tomando en cuenta el crecimiento de China y de la India. Entonces, me parece que hubo un descuido de ese sector. El sector industrial en América Latina no es tan diversificado, salvo algunos sectores, el automotriz quizá, algunas manufacturas. México podría ser la excepción, me parece, y yo creo que el reto de hoy en adelante es continuar con ese proceso de diversificación de las relaciones económicas y de la economía de cada uno de los países de América Latina. México es un componente clave para el G20. Es un componente clave porque no solo es una nación que es líder en América Latina, sino también es una de las economías regionales más pujantes y además es un miembro destacado de los principales grupos internacionales. México, quizá para algunos mexicanos no le da la importancia que tiene. México es realmente importante en el mundo. Tenemos un gran prestigio internacional. Estamos interviniendo en muchos grupos y a México se le toma en cuenta, insisto, no solamente como líder en América Latina, sino como un país que va adelante, que camina y que tiene gran fuerza. Jorge Eduardo, estás sacando tú el tema de China en esta entrevista, por supuesto, un actor preponderante. ¿Empeorará la desaceleración china para los próximos años? En primer lugar, China tiene imperativos internos para un crecimiento rápido, no a los ritmos cercanos o superiores a 10% de principios de siglo, pero a ritmos de entre 5 y 7%. De modo que la desaceleración china sí va a ser fuerte, pero la va a conservar como una de las economías de crecimiento más rápido en el mundo, porque si Estados Unidos y Europa crecen entre 1 y 2, que países como China, la India y varios otros lo hagan al 5 o al 6%, sigue estableciendo una diferencia enorme. Y China, por razones políticas, tiene que ingeniárselas para mantener el crecimiento mínimo que le permita crear el volumen de empleo impresionante que requiere cada año y que va a crecer porque ahora han liberalizado la política demográfica. No se va a dar un rápido salto en el crecimiento de la población china, pero en 10 o 15 años estará nuevamente creciendo moderadamente.
pero la nuez interior a esta cáscara, que puede ser útil para América Latina, es alejarla del sueño de volver a convertirse en un exportador primario, que fue lo que se intentó durante varios decenios el siglo pasado, tener una composición económica que no dependiera de los productos básicos. Frente a los descalabros de la gobernanza económica global, la presidencia turca del G20 ha buscado abogar por una toma de decisiones que favorezca a las potencias medias y también a las economías emergentes. No hay que olvidar que Turquía, junto con México, Indonesia, Australia y Corea del Sur, forman parte del llamado Grupo MICTA, estas 5 economías que son países miembros integrantes del G20. Frente a toda esta pugna de intereses y prioridades para la agenda temática del G20 entre países emergentes y países industrializados, es que las economías emergentes buscan ampliar los temas de la agenda del desarrollo e incluir asuntos tan importantes como el cambio climático, el crecimiento verde, la seguridad alimentaria o bien todas las necesidades relacionadas con la infraestructura. Yo creo que las agrupaciones que se han hecho dentro del G20 son hacia lo mismo. Se trata de proponer salidas importantes, salidas viables a las diferentes problemáticas mundiales. Es decir, en un mundo globalizado, en un mundo en el que la economía internacional es la que priva, pues me parece que todas las agrupaciones que se hagan en el mismo sentido son de beneficio para los países que las forman. En este sentido, México propone la cooperación económica y financiera para consolidar al mundo y principalmente a estos países en el desarrollo y en el crecimiento. Es importante destacar que México ha reconocido también la necesidad de valía de las nuevas potencias emergentes y ha realizado amplios esfuerzos. México ha propuesto que hagan esfuerzos para consolidar el liderazgo regional, tanto de México como de los países, para que todos en un desarrollo económico mundial puedan tener las posibilidades de un desarrollo más equilibrado y más justo. El BRICS se ha desdibujado por el enorme peso de China y por las dificultades más que coyunturales, tanto de Rusia como de Brasil. Alguien decía que el BRICS es ahora un grupo que más bien necesita volver a establecer sus propios cimientos que tratar de ayudar a cimentar estructuras más amplias. El grupo de los 7 ha existido a lo largo de toda la vida del G20, tiene un mandato diferente, pero lo que sí sería muy útil sería que hiciera que cuando los miembros del grupo de los 7, que están todos en el G20, hablan en este último, no digan cosas diferentes o no traten de asumir compromisos más suaves que lo que estén dispuestos a hacer entre ellos mismos. El G20, visto como un órgano decisivo y clave en materia de gobernanza económico global, ahora se percibe estancado frente a los divisores entre los países avanzados y las economías emergentes. Los intereses encontrados, la falta de coordinación de acciones públicas y las coyunturas que golpean una y otra vez la agenda de prioridades es que le ha restado vitalidad a este foro que tampoco sanciona la falta de incumplimiento. ¿Deberá entonces reformarse el modus operandi del G20? ¿Tendríamos que actualizar su marco institucional para incrementar su capacidad de influencia global? Turquía preside actualmente el grupo de los 20 y albergará los trabajos de la próxima reunión del G20. Turquía tiene prioridades, creo que 3 son las importantes, que es inclusión, implementación e inversión. Creo que son los grandes rubros que va a manejar Turquía como quien administra o preside el G20 para este año.
El acuerdo de la agencia propuesta por el gobierno turco en los temas prioritarios son reuniones que deben tenerse para buscar el crecimiento sustentable derivado de la economía mundial. El desarrollo de políticas económicas inclusivas que integren y reduzcan la desigualdad de los grupos, como lo había dicho, y las desventajas que tienen también estos países en lo interno y en lo externo. Yo creo que los turcos tienen la idea, y creo que así lo han manifestado, de apoyar en forma integral a las pequeñas y medianas empresas, incorporando también a los países con desarrollos bajos en ingresos y a la economía mundial. Considerando que el G20 es un órgano no vinculante y que no sanciona la falta de incumplimiento entre sus países integrantes, ¿consideras necesario reformar el trazo institucional del G20? Ha habido propuestas en Europa para formas de selección del grupo de los 20 en organismos internacionales, que podría ser Naciones Unidas o los financieros, que dieran una arquitectura más representativa y sobre todo más legítima, que fueran electos por alguien, no necesariamente los 20, que por lo general son 24, deben ser siempre los mismos. Pudiera pensarse en algún elemento de rotación a su interior, podría pensarse sobre todo en alguna forma de elección para que en efecto sean representativos y tengan que responder a los países a los que representan. Antes de considerar una reforma al G20, debemos de preguntarnos si estamos enfrentando una crisis sistémica del modelo económico global. Aunque muchos teóricos sostienen que las crisis forman parte inherente del sistema capitalista y que generan ganancias y beneficios para un puñado de actores estratégicos, lo cierto es que esta maquinaria que busca alejarse del equilibrio global ha producido y reproducido una serie de desigualdades y pérdidas para la mayoría de la población del mundo. La generación de riqueza se reparte de manera injusta y las desigualdades se han acrecentado a raíz del auge de la economía financiera en detrimento de la economía productiva. ¿Estará condenado el G20 a la irrelevancia tomando en cuenta estas aseveraciones? Me parece que el modelo no hay que juzgarlo como tal, ha funcionado en algunos países, no ha funcionado en otros. Me parece que el gran reto está en la redistribución de la riqueza, está en tener un capitalismo más humano que le permita a los trabajadores tener vidas más dignas y pleno empleo, salarios dignos, y eso lógicamente dentro de un modelo capitalista parecería una contradicción, pero tendríamos que buscar esos mecanismos para que llegue realmente el bienestar a las familias que viven en sistemas de esta índole. Hay retos que deben ser enfrentados por parte de nuestro país y por parte de todos los países que pertenecen al G20. El reto, sobre todo, a la desigualdad económica, no solamente hacia lo interno, no solamente la desigualdad de los miembros de los países, sino a la desigualdad que pueden representar países fuertes contra países débiles. Hay que buscar que dentro de los propios países tengan mayor igualdad para que se resuelvan sus problemas de manera conjunta. Es decir, que exista la ayuda entre los países para que no haya grandes diferencias en lo interno y en lo externo de los países. Muchos hablan de la crisis del capitalismo y del modelo sistémico, es decir, un capitalismo que generalmente está induciendo crisis internas para que algún puñado de países concentre los beneficios y se socialicen las pérdidas para la mayoría de los otros países. Aparentemente en el mundo, sobre todo los países opulentos, estarían felices con un crecimiento sin muchos sobresaltos de 2 o un poco menos de 2% anual. Y eso significa un horizonte completamente distinto, una nueva normalidad, como se dice en China, de olvidarse de las etapas de crecimiento rápido y adaptarse
a largos plazos de crecimiento muy moderado por comparación, pero que requieren entonces mucho mayor acción en materia de política social. Cuando una economía crece al 8 o al 9%, puede esperar que automáticamente parte del crecimiento se filtre, aunque no siempre ocurre, pero cuando crece al 2 o 3%, tiene que buscar la distribución deliberadamente. Quizá lo que está en crisis más que un sistema de producción es la forma de operación de ese sistema. Al interior del G20 y de otros organismos multilaterales es que se atestigua una verdadera guerra de intereses entre los actores participantes para influenciar la agenda de trabajo y la toma de decisiones. Aunque se trata de un órgano exclusivo para debatir asuntos económicos y financieros globales, lo cierto es que se aborda una agenda multitemática que también pasa por la trama energética, medioambiental y alimentaria. Por si fuera poco, los criterios geopolíticos y las coyunturas inmediatistas han volcado la atención de los líderes, como por ejemplo la crisis de refugiados en Europa, la intervención militar de Rusia en Siria y la necesidad de alcanzar un acuerdo vinculante en materia de cambio climático, seguramente todos ellos temas que se transarán en la cumbre del G20 en Turquía. La agenda son temas muy importantes y tiene diversos temas, como los refugiados en Europa, seguramente va a ser un tema a tratar muy importante. Luego las oportunidades para los emprendedores e innovadores, las medidas anticorrupción, evitar los problemas que genera el cambio climático. En fin, tienen una diversidad de temas que creo que son de la mayor importancia y tendrá mucho trabajo quienes forman el G20 para tratar todos estos temas de importancia internacional. De no lograr la eficacia, el G20 se pudiera mirar hacia otros foros a nivel internacional. En este terreno de cooperación económica y financiera, sobre todo en coordinación de políticas macroeconómicas, es difícil. Podría pensarse en la propia Junta de Gobernadores del Fondo Monetario, cuya composición, si se compara con la del Grupo de los 20, no es completamente diferente. Y que tendría además la ventaja de que es un órgano electo con votación ponderada, pero electo a fin de cuentas. Entonces, sí habría alternativas y el mejor arreglo económico, el mejor entendimiento de coordinación macroeconómica puede venirse abajo por un incidente político que involucre a 2 o 3 de los países que participen en el primer acuerdo y que los vuelva negativos hacia la cooperación entre ellos. Y ese es un peligro que corremos cada vez más porque las tensiones geopolíticas están surgiendo por todos lados, entre otras en el país sede de la cumbre del Grupo de los 20. El G20 está secuestrado por las múltiples crisis que enfrenta el mundo. Conectar los hilos de la política y economía en un mundo global se antoja indispensable para hacer frente a los crecientes desafíos. No olvidemos que este órgano ha tenido que lidiar con las tensiones que se han desatado entre Occidente y Rusia. Incluso algunos países como Australia buscaron elevar la presión para excluir a Rusia del G20, tal y como sucedió con el G8, hoy el llamado G7. De no encontrar la cuadratura en el círculo, el G20 perderá relevancia para responder a las necesidades colectivas y consensar la toma de decisiones frente a otros foros globales que muestran más foco y eficacia. Precisamente el Acuerdo de Asociación Transpacífico se estrena en esta cumbre de Antalya en Turquía, con la firma histórica del pasado mes de octubre y su promesa de incentivar el crecimiento global. A las reformas estructurales
que hizo el gobierno federal y que hicimos aquí nosotros en el Senado y en la Cámara de Diputados, tienen el interés de cumplir con el acuerdo que le decía en un principio que se estableció en Australia del G20 para que el PIB mundial crezca cuando menos el 2% para el 2018. Entonces esto representa que México está cumpliendo con su compromiso, buscando que el PIB mundial crezca en el mismo sentido, ha establecido ya las reformas necesarias, se está estableciendo convenios internacionales, uno de ellos se acaba de terminar su tratado, que es el TPP, que está esperando continuar los últimos pasos para que quede, una vez traducido, quede listo para llegar a la Cámara de Senadores. México está cumpliendo con su trabajo. Supongo que todos los empresarios y gobiernos dependientes de las exportaciones de hidrocarburos deben haber sentido frío cuando el presidente del Banco de Inglaterra previno la posibilidad de que reservas ya localizadas de hidrocarburos y de carbón se queden para siempre en el subsuelo porque no van a ser utilizables en términos de su efecto climático. Y habrá que sustituirlas por las energías bajas en carbono, fundamentalmente las renovables, mucho antes y más rápidamente de lo que se esperaba. Por eso a mí me parece un tanto absurdo que a estas alturas del siglo XXI México esté apostando a una gran exportación petrolera adicional cuando lo que el mundo está haciendo es salirse de los hidrocarburos. Claro que no ocurre de un año a otro. Se utilizará la cumbre del G20 en Turquía como la antesala para sellar un acuerdo político en materia de cambio climático. Después de todo, esta cumbre que aglutina a los principales líderes de las economías emergentes y avanzadas, se llevará a cabo 2 semanas antes de la prometida e histórica conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la llamada COP21. Y es que seguramente este tema robará la atención de los líderes y tomadores de decisiones, porque también se tiene que trazar toda una ruta financiera para luchar en contra del cambio climático. No olvidemos el gesto de Barack Obama hace un par de semanas cuando descartó el proyecto del oleoducto Keystone entre Canadá y Nebraska, una clara victoria para los ambientalistas de cara a la COP21 en París. Hemos visto que algunos países se han manifestado al respecto, pero bueno, te repito, mientras no haya una obligación, un marco jurídico en donde los países tengan la obligación de cumplir lo que se promete, va a ser un poco dejarlo al aire. Lo óptimo, lo obvio sería que se transitara hacia ese camino y que los países, independientemente de las firmas de los convenios, tuvieran una mayor capacidad de sustentabilidad en temas ecológicos. Y sí hay una sinergia interesante entre las dos reuniones. Un buen resultado en Turquía ayudaría a mejorar la perspectiva de un buen resultado en París, que no está garantizado, desde luego. Quizá lo que se requiera, al menos en ausencia de modelos alternativos que en este momento parecen principalmente utópicos, pero que no necesariamente lo son, la respuesta sea más que una sustitución del sistema, una reestructuración y una reorientación de fondo. Los modelos alternativos se conectan sobre todo con la disponibilidad de recursos naturales y con el problema del deterioro ambiental. Quizá lo que obligue a cambiar radicalmente la forma en que funciona la actual economía mundial, sobre todo en términos de energía y de uso de materias primas, sea un imperativo ambiental. La huella ecológica. Que nos demos cuenta de que no puede continuarse deteriorando el ambiente y provocándose el aumento de las temperaturas globales en la forma en que se viene haciendo. Que no solamente existan 3 o 4 países grandes, que no existan nomás grandes economías, que existan
en el mundo países con una mayor igualdad económica que se traduzca en el beneficio para los habitantes de cada país, entre ellos nuestro país. Los invitamos a que vean esta cápsula informativa que tradicionalmente realiza Vértice Internacional en materia de asuntos migratorios y fronterizos. En esta ocasión debemos de preguntarnos si el tema de migración jugó o no como un tema dentro de la cumbre del G20 en Turquía. La cumbre del G20 coincidió en un momento crítico de gran flujo de refugiados sirios a nivel mundial. Actualmente hay más de 2 millones de ellos en Turquía, país sede, y se espera que la cifra pueda subir en 1 millón más, lo que está provocando una crisis social y económica por la falta de empleos y el aumento poblacional. La Unión Europea, por ejemplo, dentro de su propia agenda, resaltó que el G20 tiene la responsabilidad de asegurar que las organizaciones internacionales que ayudan a los refugiados tengan los medios necesarios para hacerlo. El objetivo a más largo plazo, insistieron los participantes, es combatir las causas de la inmigración en los países de origen, creando las condiciones para que las personas tengan perspectivas de futuro en su tierra. Por ello, fue que además del tema migratorio se haya debatido el buscar una solución a la guerra civil en Siria, que está por cumplir 5 años y ha causado más de 250,000 muertes, así como de otros conflictos latentes. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes, como siempre, recordándoles que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 17 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.